¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver cómo es esto. Bien, tengan un poquito de paciencia. Bueno, ya estamos entonces. Vamos a comenzar. Eh, para hoy, en realidad es un tema que nos proyecta al final, vamos a decir. Yo les había planteado que en un momento lo que veíamos, la parte filosófica, ¿sí? Va a ser el fundamento o sea, para la parte antropológica filosófica, y que la parte antropológica filosófica definía una pedagogía. Entonces, pensar quiénes entran en juego en esto de enseñar y aprender, ¿sí? Que somos personas, en definitiva, somos seres humanos, personas. Entonces la mirada, o sea, el horizonte sería entender un poco más la tríada didáctica, aunque la tríada didáctica tiene un problema. El problema es justamente lo que a nosotros nos interesa sobre todo, que es la parte social, o decir, que es el entorno, no tiene en cuenta el entorno. Eh, entonces planteamos, bueno, una cosa es tomar a la persona en sí misma y otra tomar a la persona en su contexto o cómo está en este momento. Yo estoy seguro que eh, algunos de los que estamos acá, no solamente, o sea, todos en realidad, pero digo, no solamente están acá y hicieron un esfuerzo, dejaron cosas para estar acá, eh, sino que también tienen el pensamiento con otras cosas que se le van llenando en el día, problemáticas, situaciones, deseos, lo que sea. Entonces yo no puedo tomar, o sea, no los puedo tomar a ustedes en sí mismos, sino los tengo que tomar en su contexto también. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por contextos similares, pero también situaciones diferentes dentro de los contextos, ¿sí? Eh, Inclusive si estuviéramos en el aula, a veces parecería que, bueno, que estamos aislados, o sea, no podemos salir del medio en que estamos y podemos encontrarnos ahí como en una burbuja. Eh, y no es, ¿sí? O sea, es ficticio ese encuentro es ficticio. Porque si bien nos encontramos, hay un atrás de cada uno. Entonces yo puedo tomar la relación docente-estudiante directa sin tener en cuenta el entorno o el contexto de esa persona o las otras personas que están atrás de él. Entonces, el poder identificar esto es una postura antropológica. Eh, Hay autores que plantean esto, como ser eh, Buber y Levinas, que son autores que hablan de un personalismo. Eh, y ese personalismo, bueno, es descubrir que el otro es persona como yo.
Entonces acá como que empieza a haber una mirada más horizontal y no tanto de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eh, ¿Te acuerdan que lo último que habíamos visto, bueno, cómo me proyecto como docente, que en realidad todo lo que hacemos nos proyecta como docente, nos construye como docentes? Entonces, esta construcción de docentes tiene que ser teniendo en cuenta al otro y su realidad, y teniendo en cuenta a mí y mi realidad. O sea, no somos ajenos, ¿sí? No estamos, vamos a ver algunos autores, ¿no?, que nos hablan de ponerse una careta y actuar para ser docente. Tenemos que actuar siempre una sonrisa, siempre estar bien y nunca equivocarnos, saber todo. Eh, ¿Será así o hay otra posibilidad? Soy un ser humano, me puedo equivocar, tengo límites, esto no lo sé. Entonces, ¿se acuerdan de la pedagogía del agujero? Si la maestra hubiera dicho, ya lo sé, se acababa todo. Se acababa todo el proyecto, se acababa el proceso. Entonces, bueno, en ese no sé también aparece un proceso, en ese encuentro, un encuentro de búsqueda, eh, vamos a decir, colectiva. No es que busca uno solo y busca el chico solo, lo dejo para que busque, ¿no? Sino que me pongo con él, ¿sí? Entonces, esto es una mirada antropológica. Esto es una mirada antropológica. Eh, o sea, es una postura. Si yo eh, digo, quiero tener en cuenta los derechos humanos, y bueno, los derechos humanos me hablan que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad del derecho. Pero antes de pensar en los derechos, tengo que pensar en la dignidad. En dignidad del ser humano, y yo soy ser humano y el otro también es un ser humano y que está conmigo. Pero además de eso, dice en el artículo 1 de los derechos humanos, dice, deben comportarse fraternalmente unos con otros. Fraternalmente significa como hermanos, o sea, a la misma altura, horizontalmente. Entonces, el hecho de que tenga un rol y una misión con el estudiante, no quiere decir que esté arriba del estudiante, sino que tengo una posibilidad, como decíamos la vez pasada, de dar algo que tengo y después somos dos que sabemos eso que el otro no sabía. Somos dos, somos cuatro, somos seis, somos 10, somos los que estamos acá. Entonces, ¿qué me hace pensar esto? Que en realidad, cuando nosotros vamos construyendo este espacio, y, y es difícil hacerlo así en la virtualidad, muy difícil, para ustedes y para mí también. ¿Por qué? Porque hay algo que no aparece. Por ejemplo, cuando estamos en el aula, nos vemos antes de entrar al aula. Generalmente yo a los estudiantes los veía en la calle, esperando para entrar. Nos cruzábamos ahí, charlábamos un rato, entrábamos al aula. Venía el recreo, algunos se quedaban, consultaban, estaban ahí, me contaban algo, les contaba algo, ¿sí? Y venían después del recreo y seguíamos y por ahí nos encontrábamos otro día y nos cruzábamos ahí en los pasillos y vos decís, hay otro tipo de relación. Y acá, bueno, eh, no sé, es lo que es, ¿no? Yo pregunté ayer, ¿hay posibilidad de que nosotros volvamos al aula? Y en este momento no hay ninguna. O sea, no está planteado eso, ¿sí? No está planteado, por lo menos para este año. Pero por otro lado digo, ¿qué nos queda? Nos quedan 2 meses. Septiembre, octubre y un poquitito de noviembre, ahí son. Entonces, ¿qué son? ¿Cuántas clases son? ¿Cuántos encuentros? No, vamos a tratar de aprovecharlo. Y si tengo
la posibilidad de encontrarlos ustedes cuando, por ahí no teniéndolos en clase, pero si nos vemos en el instituto, sería bueno que algún día charlemos, ¿sí? De otra cosa, ¿no? O por lo menos cómo les va, cómo andan. Y eso también hace vamos a decir, al ambiente educativo. El ambiente educativo, lo que queremos lograr, un ambiente de personas. Bueno, hoy les traigo dos cositas, o sea, para reflexionar. No sé si todos conocen a un periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, bueno, falleció hace poco, en el 2015. Y lo que tiene es una visión muy humana de la realidad. Entonces, yo le voy a pasar un pedacito de una entrevista, nada más. Y a ver qué podemos sacar. Me gustaría que ustedes vayan anotando alguna cosa. Yo después esto se lo pongo en el Classroom, en el video. El tema que el Classroom no me deja colocar el vínculo del video, tengo que bajar el video y ponerse, cargarlo, bueno. Así que espérenme, hoy lo voy a hacer, pero más tarde. Ahora les muestro el video. Espero que se escuche, que se entienda. Si no se escucha, no se entiende, me dicen. ¿Está? Vamos a intentarlo entonces. No me deja. A ver. ¿Cómo puedo hacer? Ah, porque yo no quiero compartir una ventana. A ver, espéreme un minutito. Acá está. Bueno. Vamos a ver qué sale. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Bueno. No solo América Latina y tampoco no solo el horror de la realidad. Porque eso también, yo mirá, estoy ahora en Buenos Aires porque acepté, con mucho gusto acepté, me sentí muy honrado de que me invitaran a participar en este festival de cine de derechos humanos, Festival Internacional de Cine, que estaba centrado en Haití. Y si acepté fue porque yo estuve en Haití y porque además he leído mucho sobre Haití, es una realidad que me apasiona. Y en cierto modo acepté para venir a decir que por favor, que a ver si podemos ayudar a que el mundo cambie su mirada sobre ese país, que no vea solo el costado tenebroso de la realidad haitiana, ¿verdad? Porque es un país mucho más digno de admiración que de lástima, y mucho más digno de solidaridad que de caridad. Sí, lo que ocurre es que acaba de vivir la catástrofe que vos conocés muy bien, ¿no? Sí, el terremoto feroz. Pero lo que pasa es que el terremoto es la desembocadura de una serie de catástrofes que empezó cuando Haití fue declarada culpable del pecado de la libertad. Europa nunca le perdonó la humillación de los ejércitos de Napoleón Bonaparte que fueron aplastados por los negros esclavos de Haití. Haití fue el primer país libre de las Américas, de veras libre. Los Estados Unidos no eran libres. Hay un error ahí. No eran libres porque tenían 650.000 esclavos, cuando habían ya proclamado que todos somos iguales, que todos los hombres nacemos iguales. Y en cambio Haití fue libre de la opresión colonial y también libre de la esclavitud.
y eso le valió castigo eterno. Napoleón había sido humillado allí, y Occidente entera se sintió humillada por toda la tradición racista que además manda despreciar a los negros. Yo me acuerdo cuando llegué a Haití, que fue por vía terrestre, me encontré con un cartelón enorme que decía el mal paso. O sea, que atravesando la frontera de la Dominicana para penetrar en el mundo negro, uno estaba dando el mal paso. Un letrero gigantesco. Era el buen paso. Era el paso mejor que yo podía haber dado. Porque la realidad haitiana me deslumbró. Y me deslumbró sobre todo en su capacidad de hermosura. Ese es un pueblo capaz de convertir la basura en hermosura. Y eso es lo que yo quería, tratar de ayudar a que se comprenda que hay que cambiar la mirada y que hay que admirar a ese pueblo que fue condenado a la soledad, castigado hasta nuestros días por haber cometido el pecado de la libertad. Fíjate que Francia le cobró durante 1 siglo y medio una indemnización por haber hecho esa maldad, la maldad de liberarse. 1 siglo y medio pagando lo que se llamó la deuda francesa. Y lo que los haitianos encontraron después de los años de la guerra, y de otra guerra mucho peor, que fue la guerra de Francia contra los hombres y la tierra en Haití, encontraron que heredaban un reino sin agua y sin sombra, porque el monocultivo del azúcar había arrasado ese país. Todos los monocultivos son dañinos, no es solo el del azúcar, pero gracias a ese monocultivo Francia disfrutó de lo que fue una prosperidad para Francia, fue una ruina para Haití. Ellos heredaron ese reino arruinado, y después, bueno, vino todo lo que vino, la soledad, el aislamiento, nadie la reconocía. Yo me acuerdo que yo alcancé a escuchar testimonios de algunos historiadores brasileños que han recogido las historias de las incesantes rebeliones de los esclavos en Brasil, que se llamaban, decían los amos indignados, decían, están contagiados de haitianismo, o sea, eran esclavos contagiados de la peste de la libertad. Y eso continuó a lo largo de los siglos. Los Estados Unidos enviaron allí sus tropas por un ratito, en el siglo XX, hasta 1934 se quedaron. Fueron por un ratito y se quedaron 19 años, a partir de la certeza de que los negros son incapaces de gobernarse a sí mismos, como explicó el secretario de Estado del Departamento de Estado para justificar la invasión. Ellos iban a hacerse cargo de ese país ingobernable. ¿Y qué hiciste con toda esta experiencia haitiana? Fui a escuchar, fui a mirar, fui a ver. ¿Cómo eso deviene en tu escritura? ¿Cómo eso deviene a lo mejor en pensar un libro? Sí, yo escribí bastante sobre eso y además he tratado de decir todo lo que puedo cada vez que encuentro a alguien dispuesto a escuchar con los oídos de veras abiertos, porque el racismo te impide mirar, ¿verdad? Te pone telarañas en los ojos y además te impide escuchar las voces de los que merecen ser escuchados, que son los pueblos despreciados, los malditos. Y en el caso de Haití, yo quedé deslumbrado por la hermosura, por la capacidad de belleza de ese pueblo. Me acuerdo de que conocí a un diplomático alemán ahí, en Port-au-Prince, que, cosa no muy frecuente en el mundo diplomático, estaba de veras amando el país a donde había sido enviado sin duda como castigo, porque mandar un diplomático a Haití implicaba el castigo, ¿verdad? Era mandarlo al infierno. Y este hombre había redescubierto Haití con otros ojos, con ojos cariñosos, con los ojos bien abiertos, como dicen en la película. Como la película Y había descubierto que me decía él, mirá, dice acá, yo escuché decir siempre que Haití era un país superpoblado, pero viendo los números, las estadísticas, está casi tan superpoblado como Alemania, como mi país. Dicen. Lo que pasa es que está superpoblado de artistas. Y entonces me recomendó que fuera a los mercados y me dio unas pistas que me sirvieron para comprobar que era verdad. Y los artistas más valiosos eran los más anónimos, completamente desconocidos, que revolvían la basura
buscando hierros viejos, todo lo que se arrojaba a los desperdicios y convertirlo en hermosura, convertirlo en belleza, obras prodigiosas. Mi casa está llena de esculturas haitianas, anónimas, bellísimas. ¿Cómo aprendiste a mirar de esta manera? Digamos, ¿qué pensás? ¿En qué momento vos dijiste quiero mirar el mundo de una manera particular? Sin telarañas en los ojos. Sí. Es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque uno está tan cargado de prejuicios por una historia, digamos, de muchos siglos, quizás milenios, impregnada de racismo, de machismo, de elitismo, de militarismo. Y es muy difícil poder ver la realidad tal cual de veras es, porque nos han vendido un pasado mentido y mentiroso. Y además también hay, digamos, los grandes medios de comunicación no contribuyen demasiado, que digamos, a permitirte ver la realidad tal cual es, ¿no? Pero ¿qué tenías? ¿Un ambiente familiar propenso a esta mirada? ¿Maestros, profesores, escritores? No, yo tuve una formación, mirá, muy católica en la infancia, tanto que pensaba que iba a ser cura y todo cuando era niño, ¿no? Cuando era chico. La Santa Madre Iglesia se salvó, porque imagínate, si yo hubiera sido cura, acababa con ella. Sí, digamos que no das el perfil, me parece. Por suerte, sí. Pero sí, ahí fui, digamos, entrenado en el catecismo, pero nunca me lo creí del todo, y ya a los 12, 13 años cambié de vocación. Quise ser jugador de fútbol, como todos los uruguayos, pero era un pata de palo imperdonable. Así que por ese lado tampoco me podía salvar. Y después intenté pintar, dibujar, que es lo que más me gusta hacer. Pero siempre se abría una distancia demasiado honda y demasiado grande entre el deseo y el mundo, entre lo que yo quería decir y lo que podía. Y de ahí empecé a probar con las palabras, viajé mucho, viajar me ayudó, viajé sin dinero, sin nada, por los caminos de América. Y ahí fui redescubriendo el mundo, redescubriendo la realidad, y sabiendo que hay que cambiar la mirada, porque vistos desde arriba son todos enanos, y vistos desde abajo son todos gigantes. Pero la única mirada humana que vale la pena es la mirada horizontal. Por eso yo digo, Haití es digna de solidaridad, no de caridad. Hay un proverbio africano que no se equivoca cuando dice que la mano que da está siempre arriba de la mano que recibe. Por lo tanto, la relación de caridad es una relación vertical, autoritaria, en el fondo de desprecio disfrazado de lástima. Las relaciones humanas que valen la pena son las solidarias, que son horizontales. No solo, claro. En el último libro... Bueno, es un fragmento, ¿sí? Es lo que yo recorté, pero habla de esta situación que planteamos de ser humanos, ¿no? O sea, no me está hablando de educación, me está hablando de personas, me está hablando de historia, me está hablando de miradas. ¿Qué es lo que podemos rescatar de esto? Ahora le doy la palabra a ustedes, a ver qué vieron ustedes, qué rescatan ustedes. Como primero, me parece esta relación, lo último que dices, muy interesante, ¿no? La relación de caridad, anoté yo, ¿no? El desprecio disfrazado de lástima, eso es terrible. Y se da mucho, ¿no? Eso me llamó la atención. Bien, gracias, Graciela. También lo que noté yo es la subjetividad hacia Haití que aporta Galeano, ¿no? Sino a lo que hoy el valor que le da a Haití, lo que estábamos hablando en una de las últimas clases sobre las cosas que nosotros le damos valor, le damos importancia. Gracias. A mí en particular me llamó mucho la atención la frase que dijo: estamos cargados de prejuicios por una historia impregnada de racismo. O sea, es algo que, eso mismo que nos va construyendo a nosotros inconscientemente como personas. Y de ahí nos va generando esa falta de empatía por el otro. Porque a nosotros no nos pasa, entonces no prestamos atención.
Lo otro es ahí, Paula, el tema de cómo vemos la historia nosotros, ¿no? O sea, o cómo entendemos lo que sucede ahora mismo, ¿no? Y nosotros podemos hacer una mirada de eso, y no tener, como decía ahí, mirada de telaraña, ¿no? Así que sí, o sea, nuestra historia, y no solamente nuestra historia, sino lo que nos pasa ahora también, ¿no? Nos va incluyendo en decisiones, en cómo nos posicionamos, ¿sí? Hay un montón de cosas que aparecen ahí. Bien, gracias, Paula. ¿Quién más? Además, lo de Haití se puede relacionar con América Latina, o sea, lo traemos más acá, ¿no? Y también la mirada que se tiene sobre América Latina, mismo entre los mismos que, o sea, formamos parte de América Latina. A veces uno escucha hablar un país de otro de forma despectiva, ¿no? Como con desprecio. Uh-huh. No tiene por qué también ser solamente la mirada hacia un país, puede ser hacia un grupo de personas o no sé. Sino, o sea, lo del país que habla Galeano me parece de algo más como un objeto subjetivo, digamos, algo que es como un ejemplo, pero es más hacia aplicable a todo, digamos. Tal cual, sí, gracias, Juan. Sí. Es cómo nos posicionamos, o sea, cómo redescubrir lo que no se ve, ¿no? O sea, lo que no te dicen, lo que no aparece. Y tenés que hacer como, de alguna manera él te invita a hacer la experiencia, de conocer vos y de hacerte vos, y, y de dónde ves la cosa. También si uno lo piensa desde la frase que se escucha muchas veces de forma despectiva, que agarren la pala, ¿no? Como si la única posibilidad que tiene cierto grupo es de trabajar usando la fuerza de trabajo. Y no tienen, o sea, no tienen por qué estudiar, querer otro tipo de trabajo. Que agarren la pala, eso también es muy, o sea, tiene que ver con esta frase también. Uh-huh. Igual creo que también... Ay, perdón, eso. No, me resonó mucho también cuando decía, no saben la cantidad de artistas que hay, como si fuese que es imposible que haya tanta cantidad de artistas en un país tan pobre y tan lleno de negros esclavos. Digo, ¿por qué no? Enzo. No, yo iba a agregar un ejemplo a lo que dijo Graciela. No, me iba a decir algo. Yo creo que lo más interesante que me resultó de todo esto y que es desde justamente lo que venimos trabajando, ¿no? Desde lo antropológico, vaciarse de los preconceptos, ¿no? Que ya tenemos. Y creo que también lo puedo llegar a relacionar un poco como que está totalmente cargado de hegemonía, ¿no? Porque habla de racismo, habla de colonialismo. Me parece que viene con eso y inconscientemente, o sea, totalmente naturalizado, estamos construidos desde ese lado también. Entonces, creo que me llevó eso, el vaciarse de preconceptos para poder justamente poder cambiar la mirada, ¿no? Como el que le dice mirada horizontal. Uh-huh. Sí, es un aporte más al de muchos, lo que fue la discriminación, el racismo a través de la historia de la humanidad, ¿no? Desde el principio hasta el día de hoy, y cómo se está tratando de sacar eso del medio, digamos, ¿no? De aprender a aprovechar lo que las otras culturas nos dan, porque hay cosas lindas, digamos, afuera, que uno puede encontrar, como decía el autor, el muchacho que estaba, que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, darse la oportunidad de hacerlo también. Uh-huh.
Gracias, Darío. ¿Qué más? Vamos. No, y cómo cuentan la historia y quiénes la cuentan, porque a uno le llega la historia de una determinada manera y después con autores como este que fue, que conoció, que experimentó, te puede contar que la historia es completamente distinta a la que nos vinieron contando desde siempre. Y por eso uno tiene ese prejuicio de un país determinado, de un pueblo determinado, y resulta completamente diferente. Para él es admirable, y para otros es un lugar que necesita ayuda, que necesita caridad, que necesita la ayuda de un gobierno externo, como, no sé, Estados Unidos, Francia. Yo la verdad que desconocía eso. Y bueno, eh, uno se queda con eso, se queda con lo que le contó un actor de la historia diferente, y no es así. Profe, ¿Sí? agarró el antropológico y dijo que iba a tomar esto para el examen final o algo así, dijo. Por mí se me cortó primero. No, el tema es este, que al final nosotros, o sea, está el tema de la tríada didáctica. Y digo, la tríada didáctica no se entiende si no se entiende un contexto, ¿no? Porque si no es como que falta algo en esa tríada didáctica. Donde hay actores, que son el estudiante y el docente, como actores de esta tríada didáctica. Entonces, por eso necesitamos entender lo antropológico, para poder entender esa relación que pueda existir y todo el cúmulo de implicancias entre esa relación estudiante y docente, que también va a ser con los contenidos, pero digo, con los saberes. Ahora los voy a invitar a ver otra cosita, pero de un argentino que nos va a plantear algunas cosas de estas, ¿no? Pero, o sea, yo no hablo del examen final, sino más bien de cómo nos vamos construyendo nosotros las cosas, y digo, tener la mirada, bueno, entender el tema de la tríada didáctica es mucho más amplio que lo que presenta, no sé, que presentaron cuando armaron lo de la tríada didáctica, ¿no? Es mucho más amplio porque tiene todo este contexto que no aparece en eso. Parecería que está el docente y el estudiante solo en relación, y el saber. Y son tres, y no son tres. Por eso le decía por ahí este autor Levinas, que después en todo caso les voy a dejar material, cuando dice la relación de mía con el otro implica un montón de cosas, esto que yo les decía, es todo el contexto que tiene el otro, la historia que trae el otro, el momento que está viviendo. Sin duda que eso influye en mi relación. No es una relación, vamos a decir, descontaminada, o vamos a decir, no sé cómo decirlo. Es una relación contaminada por por la realidad. A mí me llamó la atención también de Galeano, el tema de la posición de Estados Unidos, ¿no? Y por lo que estaba pasando en estos días también, ¿no? De Afganistán. Y esto de decir, bueno, ustedes no son capaces, entonces vamos nosotros, ¿no? Somos nosotros los que resolvemos. Y tal vez no es tan así, ¿no? No es tan así. Así que bueno, como para pensar, son cosas para pensar. Vamos a decir que en esto, Agustín, no es que, damos cerrado por un tema, sino abrimos caminos para que ustedes se metan en el que quieran, por decir. Les doy como llaves para abrir puertas, y las puertas las abren si quieren. O sea, depende de cada uno. Y a alguno le interesará más una puerta y a otro le interesará más otra, ¿no? Esto va a depender de cada uno, que quiera rescatar. Bueno, lo otro que quería compartirles es sobre a ver si lo tengo acá.
sobre un investigador argentino, ¿sí? Es investigador de ciencias sociales, ¿sí? Que se llama Isabelino Siede. Está actualmente haciendo estas cosas. Lo que les voy a mostrar es una entrevista que se hizo a nivel virtual en el 2019 para gente de Uruguay. Recién hablábamos de, bueno, Galeano es uruguayo, y bueno, Siede es argentino, pero va a hablar a la gente de Uruguay. Yo voy a tratar de que en cada clase, por ahí presentarles algún autor, y sería bueno que nosotros rescatemos los autores que ellos van nombrando, porque es donde ellos se van fundamentando, y digo, eso nos puede dar una pista de algunas cosas, ¿no? Es como si fuera la bibliografía. Cuando termino un libro, sigo un trabajo, veo la bibliografía. ¿Qué consultaste? Bueno, acá te van nombrando autores, entonces vos tenés como esa bibliografía del que te está narrando las cosas, te está contando su experiencia. Es interesante, Isabelino Siede, y vos lo ves, o sea, yo vi un montón de videos de él, hay muchas cosas que la va repitiendo, pero en esa repetición empieza como a dar matices de distintas cosas porque tiene más tiempo o es para otro público, y vos te das cuenta de eso, ¿no? Entonces vas viendo, bueno, él es un investigador sobre las ciencias sociales, maestro de escuela, profesor, ¿sí? Y el nombre del video es ¿qué implica enseñar ciencias sociales? Ese ya lo vimos, profe, ese. Ah, ese lo vimos. Pero con otra profesora. Ah, bueno. En perspectiva espacio-temporal de Argentina y América. Bueno, ahí la primera parte es esa de perspectiva, ¿no es cierto? Que nos muestra un poco la historia. Perfecto. Gracias por decírmelo. Y si yo tengo que rescatar, hay algo a mí que me interesa, que es el tema de qué genera el enseñar ciencias sociales. Y habla de el juicio crítico o mirada crítica, de hacer una mirada crítica con las ciencias sociales. ¿Se acuerdan eso? Cuando vieron el video. Sí. Bueno, ¿qué significa esta mirada crítica? Él plantea varias posiciones, a ver si se acuerdan y no se las recuerdo. Recuérdelas, profe, por favor, porque hace mucho que lo vimos. Bueno, una de las cosas que presenta es, dice, nosotros tenemos que trabajar para formar un juicio crítico en el estudiante. Pero eso es peligroso, porque tal vez el motivo de las ciencias sociales no fue el generar un juicio crítico, sino el motivo de las ciencias sociales era el concientizar sobre una mirada nacionalista. O sea, ¿cómo surge esto de las ciencias sociales? Entonces va planteando, ¿sí? Y va planteando cosas que decís, bueno, y cuando yo le doy herramientas para que la otra persona, ¿sí? Empiece a trabajar sobre un juicio crítico, una mirada crítica de la realidad, lo que hablábamos recién, Galeano, ¿qué hace? Hace una mirada crítica de la realidad. Ahora, él dice, el problema es cuando esta mirada crítica la hace el docente y se la impone a los alumnos. O sea, se les impone a los estudiantes. Entonces, ¿qué trabajo o qué construcción puede haber del lado de los estudiantes? Entonces es un peligro, ¿sí?
Y también esto de habilitar la palabra en los otros, porque no siempre lo que el otro mira, lo que el otro entiende, lo que el otro reconoce o lo que el otro ve, coincide con lo que el docente puede mirar y ver. Entonces, ¿dónde estamos parados nosotros como docentes? O sea, en nuestra construcción docente, somos docentes. Por ejemplo, capté esto que me dijo Galeano, buenísimo, capté esto, me gustó esto. Bueno, ¿cómo interpreto eso? ¿Cómo lo hago realidad? ¿Sí? ¿Estoy queriendo que todos piensen igual que yo? Fíjense que estamos en tiempo de elecciones, y en esto no es que me quiero poner como, pero se nota muy claro el tema de la falta de diálogo, ¿no? Como que hay ataques, ¿sí? De un lado del otro, defensas, ataques. Digo, en esto nos tenemos que poner, o tenemos que llevar las cosas a esto, a un encuentro, y bueno, vos pensás esto, y a ver qué tenés de verdad en esto que me decís. ¿Qué hay de verdad en esto que vos miraste? Porque cuando habíamos planteado el tema de la mirada de la realidad, a ver si me acuerdo esto. Quiero un librito, bueno, lo voy a encontrar acá. Yo tengo esta cajita, ¿sí? Y yo le decía, bueno, yo miro en una parte y ustedes ven otra, y hay otra parte que está acá, y otra que no ven, y otra arriba, y otra abajo, ¿sí? Y otra adentro, y nos faltan un montón de miradas. Entonces, ¿por qué voy a deshabilitar, ¿sí?, tu mirada? Porque no coincide con la mía. ¿No estamos hablando de lo mismo? ¿No tendremos que rescatar algo? Tuve varios conflictos con estudiantes de secundario. Les comparto algunos. Había un estudiante que era hijo de militar y quería ser militar y estaba en el último año de estudio, ¿sí? Y tenía una mirada como muy cerrada en eso, ¿no? Entonces era muy difícil el poder entablar un diálogo más abierto. Pero lo que traté de hacer era no descalificarlo, no descalificar su mirada, porque era su mirada, sino tratar de ampliarle la mirada de que hay otra posibilidad. O sea, no era en discutir algo que él no me iba a poder entender, sino decir, bueno, está eso que vos decís, y no podés mirar esto otro también, no podés ver esto otro también, ¿no sería bueno que pienses desde este lado que hay otra posibilidad? Entonces, eso te ayuda, o sea, entender quién es el otro, te ayuda a tomar una posición. El otro tiene valor, entonces eso que él me dice tiene valor, es su mirada, es su familia, es su historia, es lo que puede ver. Entonces, ¿cuál es mi misión? Que abra la mirada, que tenga en cuenta otra... Disculpe, profe, pero también hay que ver si esa mirada es la mirada realmente de él o la que le inculcaron. Entonces, está bueno que un profesor o un educador, digamos, abra su cabeza y que piense por él mismo, porque teniendo su familia militar y esto, quizás es una mirada que él tiene más inculcada que la que piensa realmente. No sé si me explico. Seguramente. Es algo como que es que tiene que hacerlo porque su familia lo hace o porque su familia es así. Entonces, está bueno que los educadores hagan eso, de que le abren la cabeza a los chicos, digamos, en sus ciertas miradas, digamos. Claro, ese sos vos, Juan Cruz. O sea, vamos a decir, vos sos el educador, y que tiene que tratar, o sea, cada uno de nosotros somos los educadores, y que tenemos que tratar de ampliar la mirada, y no tener esto que decía Galeano, la mirada de
de telaraña, ¿no? Sino la otra posibilidad. Y después otro conflicto lo tuve con padres, porque planteando algunas cosas justamente por el 24 de marzo en la escuela, yo traté de plantearle un panorama más amplio de lo que pasó el 24 de marzo. O sea, el 24 de marzo fue consecuencia, el 76 fue consecuencia de otra cosa que veníamos, ¿sí?, viviendo. Yo empecé ese año, tercer año, en el 76. Y me acuerdo de todo lo que se vivía, de muchas cosas que se vivían. O sea, como que no me contaron a mí cosas, sino que también las viví. Entonces, uno de los planteos que hizo un padre era que yo me identificaba con el Che Guevara, ¿no? O sea, eso fue lo que planteó el alumno a su padre, lo que él entendió. No sé de dónde, porque, bueno, yo planteé el Che Guevara, quién es el Che Guevara, todo lo que hizo, por qué lo hizo, ¿sí? Cuál era la realidad, no solamente de Che Guevara, sino toda la realidad de ese momento de América Latina. Y tuve esa mirada del pibe que le dijo a sus padres, ¿sí? Que yo como que estaba adoctrinando por una línea, y en esto, fíjense, que más allá de decir, bueno, estoy a favor o en contra de eso, el directivo de esa escuela, lo que hizo fue hablar él directamente, o sea, me lo dijo después él a esto. O sea, él dijo, confío, ¿sí?, en lo que plantea el profesor, ¿sí?, porque él hace tantos años que está en la institución y nunca tuvo problema de ningún tipo, tal vez sea una interpretación, y quedó así. Entonces, ¿a mí qué me llamó la atención? Primero, que el directivo tenga confianza en mí como docente, y eso es algo que hay que lograr, no es fácil, la confianza. Por otro lado, que por ahí hay palabras o maneras de decir las cosas que pueden llevar a falsas interpretaciones, ¿no? Supongamos que yo les hable a los chicos de Messi, ¿no? ¿Por qué? Porque Messi, el PSG, ahora está en Venezuela y viene el partido, y Messi, y entonces dicen, bueno, es un fanático del fútbol, y por ahí yo del fútbol no sé nada. Pero apareces como que sos fanático porque hablas de eso. Entonces, creo que, no sé, como experiencia, el poder también criticarnos nosotros, ¿sí? Tener una mirada crítica a nosotros mismos por cómo hacemos las cosas. O sea, no siempre tengo razón. O sea, puedo justificar todo lo que digo, lo que hago, lo puedo justificar. Pero tal vez, ¿sí?, fui ambiguo en algo y al otro no le cerró. Entonces, en esto, volver la mirada, decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer esto la próxima? Para no crear, porque era un pibe chico, de primer año, segundo año, no me acuerdo, era primero o el segundo. Para que esto no suceda, ¿no? Que no malinterpreten lo que vos decís. Entonces tenés que hacer una revisión de lo tuyo. De lo que haces, cómo lo decís. Por ahí pensarlo más cuando lo preparás. Entonces a mí esto me hizo aprender. Me hizo aprender a que no solamente, bueno, no hay algo imparcial,
No hay una posición imparcial, siempre hay una posición. O sea, no podemos estar en todos los lados a la vez. Entonces, más allá de mi convicción y de mi posición, yo no puedo imponer esa posición o esa mirada al otro. Simplemente te la puedo plantear para que te la plantees, como decía Juan Cruz, bueno, frente a lo que tiene impuesto, bueno, hay otra posibilidad, podrías verla, hay otra posibilidad. Como decía Platón, hay otra posibilidad de estar encerrado, hay otra posibilidad. Entonces, por ahí nuestra misión es esa, mostrar posibilidades. Y dentro de esto, bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo? Entonces, esto de la mirada crítica, o Isabelino Siede también dice, ¿qué se entiende por educación crítica? ¿Sí? Si nuestro objeto de estudio es la misma realidad social, y no hay una sola mirada de la realidad social. Entonces, la mirada crítica es simplemente nosotros ponernos bajo esa mirada, poner lo que el otro dice, o poner todo en tela de juicio, entonces no tengo dónde pararme, porque si todo es inconsistente, no tengo dónde apoyarme. Por eso les decía que lo primero que tenemos que pensar es en la base antropológica. O sea, ¿qué pienso yo del otro? ¿No? ¿Qué pienso yo del otro? ¿Quién es el otro para mí, en definitiva? Y eso me va a definir la posición que tenga frente al otro, y después veremos los saberes, ¿sí? ¿De dónde vienen tus saberes, mis saberes? Lo que habla Isabelino Siede es que no podemos quedarnos en el saber del otro, de lo que el otro sabe, en realidad, porque dice, a veces partir de eso es quedarse en el mismo barro, de los saberes previos. O sea, la invitación es a salir de eso, a otra cosa. Entonces digo, esa mirada de la educación, ¿sí?, tiene como base la posición antropológica, que yo tengo que ayudarlo a salir de la situación fea, mala, negativa o estancada que tiene el pibe. Sería, profe, ofrecerle otra mirada, pero no imponerle una mirada, ¿no? Ofrecerle otras formas y que él pueda elegir viendo otras maneras, pero no imponerla. Claro, o sea, lo que dice Siede es darle herramientas para que la educación, o sea, si yo quiero una educación crítica, tiene que ser dándole las herramientas para que lo sea. Y a veces te puede no gustar, es lo que dice Siede, ¿no? Te puede no gustar lo que el otro piensa y te dice. Y bancártela, vamos a decir, bancártela porque es lo que vos querías lograr. O sea, ¿hacia dónde caminamos? Con una educación, ¿sí? De esta perspectiva, que el otro crezca, que el otro amplíe la mirada, que el otro tenga presencia real y no esté dibujado en el aula. Disculpe, profe, pero ya que hablamos de esto, de la interpretación política, con los profesores y todo, de cómo enseñar y eso, ¿usted qué piensa de la profesora que salió hace poco, hablando que era de la matanza, creo, algo así, hablando de política con su alumno? ¿Qué mirada tiene al respecto de eso? Mirá, si lo vemos desde lo que estábamos planteando... Saliendo de la política, de lo que dice, ¿no? Saliendo sí. de... Yo creo que lo que es corregible es el modo, porque era un modo evidentemente de imposición. Y yo no sé qué edad tenía el chico del cual estaba hablando. ¿Se sabe más o menos? Sí, cuarto año, me parece. Cuarto año, 16, por ahí tenía. Sí. Bueno,
Yo por lo que escuché me pareció que era así impositivo. O sea, vos podés decirle lo mismo de otro modo, en el sentido de que abra la mirada y decir, mirá, esto no se da en esta realidad, se da en esta, desde este enfoque, desde este otro. Pero creo que el modo hace también la cosa, que una cosa, vamos a decir, sea rescatada o desechada. Y por ahí se pierde un buen contenido por el modo. Yo lo que le quería plantear es que yo lo que veía en ese video era lo que veíamos, por ejemplo, en lo que decía Galeano, una posición hegemónica de ella que, por ejemplo, si lo decía el chico, todo lo que le dijo ella y de la manera que lo trató, hubiera sido un problema bastante grande hacia el chico. Pero, como lo dijo ella, capaz que sale impune. Y me parece que las maneras como trata a un menor de edad quizás no son buenas. Claro, no podemos justificar eso. Por eso yo digo, es el modo, más que lo que dice, y lo dejamos entre paréntesis lo que dice, sino el modo, me parece que es impositivo. Por otro lado, de no respetar, ¿no? De no respeta al otro por un otro. Por lo que yo me enteré, a la docente la sacaron del cargo, pero no sé, bueno, por ahí sigue siendo docente en otro lado, la verdad que no sé cómo lo manejan. Pero sí, ya por ejemplo, ya el hecho de gritar es un tema de violencia, un tema de gritarle al otro. Me parece que eso es, sí, que no lo puedo, o sea, es inaceptable. Fíjense que, no sé, creo que la posición de imponer por el grito quiere decir que de alguna manera, no sé si estoy convencido de lo que digo, porque si estoy convencido podría ayudarlo al otro a entenderlo. Tal vez esto también da a entender la falta de diálogo que hay, ¿no? O sea, vos te vas a encontrar, o sea, yo me encuentro con ustedes, yo no sé qué piensan ustedes ni de la política, ni de la educación, no sé nada. O sea, simplemente creo que podemos plantear las cosas porque somos adultos. Ahora, un chico de 16 años tiene capacidad de pensar, por supuesto. Y que tal vez lo que tenemos que rescatar es eso, decir, bueno, tengo que darle ese, o sea, reconocer el valor que tiene como persona. Ese pibe vota, ¿sí? Tiene la posibilidad de votar, por lo tanto, ¿sí? Tiene una concepción de las cosas y tengo que ayudarlo a entender, pero no imponer ni gritar, porque en realidad tampoco sirve. Aparte, profe, disculpe que lo interrumpa nuevamente, pero también lo que me parece importante decir sobre ese video, por ejemplo, es que fue una conversación o sea, fue un monólogo, no fue un debate. Entonces, es muy importante, creo, que si vas a hablar de política así con un alumno, que sea un debate de dos posiciones y que no interrumpas a lo que quiere decir él, por ejemplo, que sea como una cosa redituable, digamos. No, igual ahí a mí me parece que no había no había un debate, era imponer, gritar. Es como que uno se pregunta, o sea, ahí la docente se preguntaba y se contestaba ella sola. Entonces, no sé, a mí me parece que ya el gritar es un tema, es un tema. Pero estamos acostumbrados, tal vez, a recibir esos gritos. Yo trabajo en una escuela que tiene primaria también. En la primaria se estila mucho el grito. Vos escuchás a los chicos cuando salen de la escuela, salen gritando, porque hay como un modo de, no sé, de grito, la verdad que no sé, que habrá que revisar, ¿no?
¿por qué tanto grito? Sí, yo me ponía a pensar eso el otro día también, que yo me acordaba que en la primaria, obviamente como todos experimentamos el primario, secundario también he escuchado a profesores gritarnos, pero me ponía a pensar, y también me ponía a pensar en un futuro yo como docente, ¿no? Digo, como que es un acto bastante agresivo el hecho de estar gritando a los alumnos o estudiantes. Sí, donde no hay diálogo no hay posibilidad de aprendizaje. Profe, ¿puedo dar un punto de vista? Sí, Enzo. Con respecto al tema que se está hablando, primeramente no apoyo la forma en la que la profesora tomó su uso de palabra, digamos, sobre el alumno, pero bueno, más de uno de acá todos, no más de uno, todos fuimos alumnos del colegio y siempre teníamos algún que otro compañero provocativo hacia los profesores, y se dijo que la profesora era abiertamente peronista, y bueno, yo creo que en un caso así es muy fácil llegar a sacar de las casillas a una persona, ¿no? Diciendo comentarios irónicos, como lo que dijo el alumno de los 37 años de peronismo, lo cual si te pones a leer 1 o 2 libros de historia te das cuenta que no son 37 años de peronismo. Pero sin defender y sacándome camiseta política, solo estamos viendo un video con una parte en donde la profesora estalló. Si nosotros tendríamos un video amplio de cómo empezó el debate, o entre comillas debate, porque obviamente no lo fue, podríamos ver que seguramente algún comentario, algo poco, ¿cómo se diría? Como incitando a que la profesora se maneje por esas vías, como que el alumno la desafió, por así decirlo. Pero solo vemos cuando la profesora está gritando y diciéndole cosas que por ahí... Pero también es una Igual deducción. creo que como docente vos te tenés que ubicar en el lugar donde estás y sí, dar una mirada crítica, respetar la opinión del otro, pero no te puedes poner a la altura y a gritar a un alumno porque te sacó de las casillas. O sea, creo que como docente tenés que tener 2 dedos de frente y decir, bueno, lo dejo con su criterio, con su opinión, y yo tengo la mía, respeto la opinión del otro. Lo que pasa que hoy en día, a mí me pasa con mi hijo que está en la primaria, y nos ha pasado de maestras de revolear borrador, de golpear la mesa. O sea, es como está tan normalizado la actitud del grito hacia el menor, del maltrato, que vos vas por la calle y te van puteando los de los autos. O sea, estamos como muy normalizados como sociedad en ese tipo de insultos o de agravios hacia el otro. Nunca escuchamos al otro. Mi posición es mi posición y si te gusta bien y si no también. Es como toda la sociedad estamos como así, en ese círculo vicioso. ¿Puedo opinar con respecto a lo que decía Enzo? Creo que los medios de comunicación y lo que decía Galeano en el video tampoco ayuda, porque siempre te van a mostrar la parte mala, la mitad, y no lo que pasó antes. Yo quisiera decir 2 cosas. Primero, como docente de primaria, todos los docentes no gritamos. Creo que tiene, como dijo Ayelen, pero es una cuestión social, como vemos los padres que increpan, o sea, no podemos generalizar porque el docente grita, porque no todos los docentes gritan. No, lógico, yo tengo docentes conocidos que son recontra buenas, claro, y aman su profesión, pero también tenés docentes que van porque, bueno, tienen el título y van porque tienen que cumplir horario y nada más. Claro, ahí me parece que es como una cuestión social, ¿no? Podemos hablar de que la sociedad está muy agresiva. Y con respecto a lo político, está muy mal el modo, no lo había visto, ahora me enteré de la noticia, pero creo que también hay ciertas, o sea, se tiende a pensar que se adoctrina cuando se habla de ciertas tendencias, ciertos pensamientos, ¿no? Y de otros no, que uno ve todo el tiempo, ve las noticias, ¿no? Que inculcan ideas, pero ahí parece como que no están inculcando nada, que son neutrales. Pero si se habla yo he escuchado hablar compañeros, el zurdo, ¿sí? A ver, eso es totalmente despectivo hacia la persona porque lo que quiere es desprestigiar su pensamiento, ¿sí? Entonces un poco también eso, corrernos de ese lado, ¿no? De porque piensa de una manera o piensa de otra, ¿sí? Subestimar. Tal cual. En esto, una cosita, sin duda que yo creo que tenemos que cuidar los modos, eso es una de las cosas que tenemos que cuidar. Y por otro lado, de acuerdo, por ahí lo que decía Censo, es que nosotros somos los adultos en un punto.
Entonces, si yo me pongo a jugar el mismo juego que el chico que me provoca, en realidad no puedo, no tendría que darle lugar a eso. O sea, después no les comenté que a mí, bueno, unos chicos les pedí el trabajo práctico al final de la hora y me querían golpear y me arrinconaron contra la pared y yo tenía que volver al otro día con esos chicos, vuelta a clase. Yo solo no pude terminar de hablar, profe. Yo solo lo que quería decir es que quería enmarcar que la profesora es una persona más. Se denota que es una persona no joven, es una persona grande, que por ahí cuenta con menos paciencia que un profesional de entre 30 y 40 años. Yo fui a un colegio subvencionado por el Estado, medio privado, y tenía un curso que hizo como que 3 o 4 profesores griten en el aula. Y yo lo que quería marcar era que es una persona que obviamente hay personas que pueden tener profesionalismo a decir, listo, si están así, salgo del aula, voy a hablar con el preceptor, y hay otras personas que por ahí no, porque son distintos mundos, son distintas formas de encarar las cosas. Por ahí la profesora dice, hace 40 años que estoy enseñando y me estás provocando de esta forma y no le queda otra que reaccionar así. No la defiendo, porque no es una postura defender un grito, porque un grito puede ser violencia. Pero también es muy fácil echarle la culpa a una persona con un video que andás a ver si es el video completo, si no. He escuchado alumnos putear a los profesores, como usted dijo, que lo han querido golpear solo porque quisieron entregar un trabajo. Y mismo el tema de decir que estaba adoctrinando, que hay del video de Macri haciendo aplaudir a los nenes gritando si se puede. Claro, acá yo creo que en definitiva las cosas no se improvisan, vamos a decir así, ¿no? Sale de acuerdo a lo que uno va, por ahí como decíamos al principio, no somos solamente lo que aparece, somos todo un trasfondo atrás de cosas, y creo que por eso el hecho de construirnos y tener una mirada de alguna manera, vamos a decir, abierta a la posición del otro, a la situación, creo que eso se entiende y creo que los demás se pueden dar cuenta. Más allá que coincidan o no con lo tuyo. A mí me parece que el tema de la violencia está siempre presente. A mí, por ejemplo, un día estaba escribiendo en pizarrón y me llovieron tizas de los pibes, me tiraban tizas. Y vos podés decir, bueno... También hay casos contrarios de violencia desde profesores a alumnos. A mí, personalmente, como alumno, en tercer año de la secundaria, me hicieron llevar una materia por una opinión distinta a la profesora. Y me tuve que cambiar de escuela para que me apruebe la materia. Terrible, claro. Tuve 3 años rindiendo la materia en diciembre y febrero y la profesora misma siempre me decía, no, vos no vas a aprobar conmigo, me decía. Y era una opinión, por tener una opinión distinta a ella, solamente. Mirá, esto es, lamentablemente lo que vos decís, Juan Cruz, es una realidad. Hay docentes que se quieren vengar de los alumnos por ciertas razones, o con razón o sin razón. Y para mí no tiene, o sea, no hay razón para que uno se venga y decir, bueno, no vas a rendir nunca más. Creo que en esas cosas nosotros tenemos que ir aprendiendo y construyéndonos diferentes. O sea, creo que el desafío que viene ahora es poder cambiar esto. Y que lo cambian ustedes, o sea, ustedes son los que cambian esto. Ustedes son los que entran en juego en este momento. Y me parece que eso, o sea, esta construcción que ustedes tienen, esta mirada inclusive crítica a las situaciones, esto se puede enseñar y es parte de los contenidos. Los contenidos no solamente son valores, también son contenidos. Están dentro de los contenidos los valores. ¿De qué valores yo
sea, ¿cómo, no sé, cómo aparezco yo después de una cosa así? La verdad que no sé. Tal vez en mi tiempo de experiencia, bueno, no tuve esa Carmen, ¿no? Me parece. Pero bueno, y tal vez adentro sí me habían sacado. ¿Ah? El tema es cómo te comportás, porque si me pongo a la misma altura, a veces mis hijos me sacan de las casillas, y yo digo, ¿me pongo a la misma altura o me pongo en otro nivel? ¿Para qué? Para ayudarlo. O sea, me parece que es lo que tenemos que buscar. Nosotros como docentes tenemos que ayudar al otro a salir, ¿sí? A crecer, a darse cuenta. Y acá hay otra cosa que entró en juego, a mí me parece que es para pensarla también, cuando yo quiero tener razón, o sea, es triunfar en algo, y decir, bueno, yo tenía razón, o dejar que el otro, bueno, tenga razón y se te ríen y decir, bueno, ríanse, o sea, no sé, yo digo como docente, no sé la cantidad de memes que me habrán hecho los estudiantes a mí, memes o cargadas o lo que sea, millón, y bueno, yo me pongo a ver cada cosa que hacen y me pongo en un nivel que no es el mío, es el nivel del chico. Entonces yo quiero tener razón, no, en realidad no me interesa, mira, yo te doy esto, vos querés, no querés, lo tomás, no lo tomás, no te voy a obligar, sí te voy a invitar a que tomes una posición, a que veas las cosas, pero me parece que acá también estaba esto de quién tiene razón, y por ahí eso no juega mal, no puede jugar mal a veces. Quiero tener razón o es más importante rescatar otras cosas. Y decimos, dejo la razón por el costado, rescatamos esto, no sé, a veces como, a ver si me interpretan, no quiero que me interpreten mal, pero a veces no hay que ser justo, hay que ser tolerantes en algunas cosas, para que lo justo se pueda dar. Si no rompen, cuando se rompe la relación, ya no hay, es muy difícil volver atrás, o sea, va a costar muchísimo. Entonces, ¿cómo va a ser mi encuentro con el otro? Le decía, ¿sabés que los pibes me amenazaron? Yo al otro día tenía que volver. ¿Cómo era mi encuentro con ellos? ¿No pasó nada? Sí pasó, y a mí me latía el corazón el triple. Esa noche no pude dormir. ¿Se entiende? O sea, te pasan cosas que decís, bueno, pero bueno, se pudo arreglar, o sea, la directora lo llamó, estuvimos juntos, hablamos y dijimos, bueno, hicimos un acuerdo de no agresión. O sea, yo me podría haber vengado y mandarlos todos a examen, o sea, ponerles un 1, no tiene sentido tampoco. No tiene sentido. Porque tampoco, vamos a decir, la imagen que yo tengo de mí, me la generan ellos en un punto. O sea, los estudiantes me pueden ayudar ciertas cosas, pero no es lo único que tengo. Tengo otros grupos, tengo mi familia, tengo otras cosas para ver la imagen de mí. Entonces, aunque un estudiante me descalifique, y bueno, descalificó él, no sé. Puedo tomarlo eso, diciendo, bueno, es su posición, pero no es querer ganar a toda costa, la verdad que no tiene sentido. Y nos ponemos como docentes. Lo que veíamos en el anterior video era esto de acercarse al otro para sacarlo y para darle algo que el otro no tiene. Si yo, o
sea, ¿qué pasó acá? Y bueno, la docente no le pudo dar eso que el otro no tenía. Por ahí el otro tenía, como decía Juan, tenía la ironía, tenía esto de querer azuzar, ¿sí? A ver cómo reaccionaba. Y bueno. Entonces, digo, ¿desde qué lugar estamos? Me parece que eso también nos puede ayudar a pensar la docencia. Y ustedes van a, no sé, ustedes este año habilitaron las prácticas de los de cuarto para ir a las escuelas. Desde hoy se podía ir. Cuando ustedes vayan a observar, ¿sí? Van a encontrarse con cosas que no les gustan de los docentes. Y por ahí lo que tenían que ver, bueno, ¿qué hay de fondo acá? Poder mirar entre líneas, ¿no? Y no quedarse solamente con lo que aparece. ¿Qué hay de fondo? ¿Sí? ¿Qué trae el docente que no se ve? ¿Qué trae el estudiante que no se ve? Estudiantes desconformes con la realidad, hay un montón, con la realidad que les toca vivir. Entonces vos que sos el único adulto al cual se puede referir, porque no tiene otro. Entonces vos vos sos como decir, la autoridad. Y por ahí su crítica es al gobierno, qué sé yo, y vos estás ahí, vos sos parte del gobierno. Entonces se descarga ahí, y bueno, yo puedo decir, ¿vieron que hay un arte marcial que es el judo? El judo lo que hace es, en realidad, lo que hace es tomar la fuerza del oponente y convertirlo en contra. La fuerza del oponente. Por eso el judo no son golpes. El karate es con golpes, pero el judo no son golpes. Son tomas, ¿sí? Y poder hacer movimientos, ¿sí? Para que no te hagan daño, y vos eso que el otro tiró, lo revertís. Entonces por ahí la idea es esto, tomar lo que el otro me dice y poder ayudarlo a convertirlo. Pero que si vos pones el pecho para que te golpeen, y bueno, tal vez eso tampoco ayuda. Tampoco ayuda. Bueno, no los quiero interrumpir más. Yo lo que voy a hacer, les voy a colocar algunos videos de CIEDE para que vean. Entonces que ustedes ya vieron, no se los voy a colocar. Les voy a colocar uno que es un poquito más largo, bastante más largo, pero que tiene un poco más de cosas, ¿sí? Para ver. Y les pongo esto de Galeano. Y un texto para esto del personalismo. ¿Está? Yo les aconsejo que de a poco lo vayan viendo, ¿sí? Por ahí no son cosas que podés dejar de fondo escuchando mientras haces otra cosa, porque mi idea es que ustedes puedan rescatar cosas de esos videos, que puedan escribir, ¿sí? Que puedan ver esto de los autores que les dije, las preguntas que hace, todas esas cosas que me ayuden a entender un poco. Entonces, mi idea es que de cada cosa ustedes puedan hacer un mapa conceptual. O sea, de este video, bueno, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Cómo se relacionan unas con otras? ¿Sí? ¿Qué puedo rescatar? ¿Cuáles son los autores que entran en juego? Eso sí, que hoy me preguntaba, ¿quién era? ¿Juan? No sé quién me preguntaba. Agustín, creo. Agustín, para el final. Nuestro final va a ser eso, poder como relacionar todo. Entonces, si ustedes ya lo hacen con cada video, con cada cosa, después van a tener que relacionar unos con otros, y se arman un gran mapa conceptual, y eso va a ser su presentación de la materia. ¿Sí? Algo que les ayude a entender, o sea, mi idea es que puedan entender. Y los contenidos que nos hagan entender esta realidad que somos nosotros. Nosotros somos docentes en formación. No somos futuros docentes, somos docentes en formación. Piénsenlo más así. Háganse cargo de su ser docente, ahora, ¿no? Porque es lo que están construyendo, con cada materia, con cada lectura que tienen.
¿sí? Con cada cosa que hacen se están construyendo. Así que bueno. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa más que quieran hacer? Bueno, ya que estamos, los mapas conceptuales, ¿los hacemos individualmente o los podemos hacer en grupo? Puedes hacerlo en grupo, no hay ningún problema. Bueno. Tal vez hasta mejor el hecho de intercambiar posiciones y eso, y poder sacar más una síntesis de las cosas. Por eso lo pensaba, porque al ser un video capaz que se te pierden algunas cosas y eso, y capaz que en un grupo se puede charlar mejor. ¿Sí? Buenísimo, sí. Pueden hacerlo en grupo. A mí me parece que siempre que trabajen en grupo también es positivo, ¿no? No es fácil trabajar en grupo. Pero es positivo, ¿por qué? Porque me ayuda esto que decía Juan, por ahí se me pierden cosas y el otro me rescata. Eso, ¿no? La otra mirada me rescata mi mirada. Entonces nos vamos ayudando. Por eso por ahí al principio cuando vimos el de Galeano pusimos en común. ¿Por qué? Porque la mirada del otro me hace rescatar cosas que a mí se me pasaron, ¿sí? O acentuar palabras o cosas que por ahí yo no tenía ganas de subrayar o no me di cuenta y me pasaron de largo. ¿Ah? Así que bueno, también nos prepara a trabajar en equipo, que siempre vamos a trabajar. O sea, la idea es que siempre podamos hacerlo. Y la tendencia de la educación ahora es esta, a trabajar en equipo, ¿sí? Por proyectos más abiertos, y no solamente por materia. Es una de las cosas que plantea Ciel en el video que les voy a dejar. Así que bueno, ¿algo más? Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, buenas Nos vemos, profe. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, profe. Chau, chau.